Uno de mis mejores amigos era un cirujano muy competente. Durante una charla en la cual él participó acerca de los problemas de la tecnología y el progreso, alguien le preguntó: «Tú como cirujano, ¿seguro que lo sabes todo acerca del progreso técnico en la cirugía?». Él dio una respuesta de humor, como siempre: «Estoy consciente del progreso de la tecnología en la medicina, pero pregúntate la siguiente pregunta. Actualmente llevamos a cabo trasplantes de corazón, de riñón, de hígado. Pero ¿de dónde vienen esos riñones, esos corazones y esos pulmones? ¿De dónde vienen? Tienen que ser órganos saludables, no afectados por una enfermedad o por el estilo. Además, tienen que ser frescos. De hecho, solo hay una fuente: los accidentes de tráfico. Así que para llevar a cabo más operaciones necesitamos tener más accidentes de tráfico. Si hacemos el tráfico más seguro, tendremos menos de estas operaciones maravillosas para llevar a cabo». Por supuesto, todo el mundo se quedó bastante asombrado y chocado. También era muy divertido, pero era una pregunta real. Tecnología con T mayúscula no es una cosa concreta como una máquina o electricidad. El fenómeno técnico se ha convertido en un fenómeno desvinculado de la máquina. Una de las ilusiones que alguien trata de hacer tragar a la gente de hoy día es hacerles creer que la tecnología les hace más libres. Si tú usas los suficientes medios técnicos, serás más libre. ¿Libre para qué? Libre para comer cosas más buenas, es verdad, si tienes dinero, ese es el caso. Libre para comprar un coche, de modo que puedes viajar. Tú puedes ir al otro lado del mundo si quieres. Haz de ti. ¿Ves? Entonces la tecnología trae libertad. Podemos adquirir conocimiento por todo el mundo, eso es fantástico. Así que un mundo de libertad está abierto a nosotros. Solo para poner un pequeño ejemplo en conexión con el uso de coches. Tan pronto como empiezan las vacaciones, 3 millones de parisinos deciden, independientemente el uno del otro, dirigirse al Mediterráneo en sus coches. 3 millones de gente deciden todos hacer la misma cosa. Entonces yo me pregunto, si el coche realmente trae tanta libertad. Estas personas no han pensado ni por un momento que están, de hecho, completamente determinados por la tecnología y la vida que llevan, que de hecho forman una masa, un todo coherente. En una sociedad como la nuestra, es casi imposible para una persona ser responsable. Un ejemplo simple. Una presa ha sido construida en algún lugar y se rompe. ¿Quién es responsable de ello? Los geólogos trabajaron en ello, examinaron el terreno. Los ingenieros diseñaron los planes de construcción. Los trabajadores la construyeron.
Los políticos decidieron que la presa tenía que estar en aquel lugar. ¿Quién es el responsable? Nadie. No hay ya nadie responsable en ningún lugar. En toda nuestra sociedad tecnológica el trabajo está tan fragmentado y descompuesto en pequeñas piezas que nadie es responsable, pero nadie está libre tampoco. Todo el mundo tiene su tarea específica y eso es todo lo que él tiene que hacer. Considera, por ejemplo, esa excusa atroz. Fue una de las cosas más horribles que nunca he oído. La persona a cargo del campo de concentración Bergen-Belsen se le preguntó durante el juicio de Auschwitz, durante los juicios de Nuremberg, respecto a Auschwitz y Bergen-Belsen, pero ¿no encontrabas que eso era horrible? Todos esos cadáveres. Él contestó, ¿pero yo qué podía hacer? La capacidad de los hornos era demasiado pequeña. No podía procesar todos esos cadáveres, me daban muchos dolores de cabeza. No tenía tiempo de pensar en esa gente. Estaba demasiado ocupado con el problema técnico de mis hornos. Ese es el clásico ejemplo de una persona irresponsable. Él lleva a cabo su tarea técnica y no está interesado en nada más. Acerca del saqueo y la masacre de las civilizaciones indígenas. Creo que realmente es nuestra más grande tragedia, nuestro más gran pecado. Entramos en aquellas sociedades con la idea de que aquella gente eran salvajes, que casi no eran humanos. No nos dimos cuenta de que podría bien haber habido alguna verdad oculta en sus conceptos. Dos ejemplos. Para empezar, tenemos la impresión de que usamos todas las riquezas de aquellos países, pero principalmente desde nuestro punto de vista industrial. Así que destruimos la agricultura tradicional y la reemplazamos con lo que llamamos agricultura industrial, es decir, cacahuetes para hacer aceite, semillas de cacao, azúcar de caña, etc. Y al mismo tiempo forzamos a los miembros de aquellas sociedades a obedecer a sus conquistadores, ya que los contactos solo eran posibles después de que tú primero los habías conquistado. Y siempre ganábamos porque estábamos mucho más avanzados tecnológicamente. Muchas cosas fundamentales fueron destruidas en ese tiempo, cosas que son necesarias para poder vivir. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa gente había encontrado una respuesta a estas preguntas y no teníamos el derecho de destruir esa respuesta. Destruimos sus estructuras sociales y también todo el sistema de su filosofía de vida. Su concepto del mundo y del universo. Lo que es sagrado en una sociedad no siempre es sagrado en otra, pero la gente siempre ha respetado los asuntos sagrados. Y si había una fuerza que destruía aquellas cuestiones sagradas,
aquellos elementos considerados sagrados en una sociedad determinada, entonces esta nueva fuerza era reverenciada y respetada por la gente, ya que era claramente más fuerte. Así que había una nueva cosa sagrada que era más sagrada que la anterior. Lo que es tan terrible hoy en día en nuestra sociedad es que la tecnología lo ha destruido todo. Todo lo que la gente alguna vez ha considerado sagrado. Por ejemplo, la naturaleza. La gente voluntariamente ha acabado aceptando la tecnología como algo sagrado. Eso es realmente terrible. En el pasado, las cosas sagradas siempre provenían de la naturaleza. En la actualidad, la naturaleza ha sido completamente desecrada y consideramos la tecnología como algo sagrado. Tomemos, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el alboroto. Siempre que hay una manifestación, todo el mundo está siempre muy escandalizado. Si un coche es incendiado, porque un objeto sagrado es destruido. Esta es una de las reglas básicas de la tecnología, sin duda alguna. Cada paso tecnológico adelante tiene un precio. La felicidad humana tiene un precio. Tenemos siempre que preguntarnos qué precio tenemos que pagar por algo. Solo tenemos que considerar el siguiente ejemplo. Cuando Hitler llegó al poder, todo el mundo consideró que los alemanes se habían vuelto locos. Casi todos los alemanes lo apoyaban. Por supuesto, él acabó con el desempleo, él mejoró la posición del marco, él disparó el crecimiento económico. ¿Cómo podría una población mal informada, viendo todos estos milagros económicos, estar contra él? Solo tenían que haberse hecho la pregunta, ¿qué nos va a costar? ¿Qué precio tendremos que pagar por este progreso económico, por la posición fuerte del marco y por el trabajo? ¿Qué nos va a costar? Entonces se habrían dado cuenta que efectivamente el coste sería muy alto. Pero esto es típico de la sociedad moderna. Aún así, esta pregunta siempre será hecha en las sociedades tradicionales. En sociedades tradicionales, la gente se pregunta, si al hacer esto altero el orden de las cosas, ¿qué me va a costar? La sabiduría no viene de la reflexión intelectual. Es conseguida en un largo proceso de transferencia de generación en generación, una acumulación de experiencias en relación directa con el clima social natural. La naturaleza nos servía como ejemplo. Tenemos que apartarnos de todo eso, ya que en una sociedad tecnológica, la sabiduría tradicional humana no se toma seriamente. La tecnología también nos obliga a vivir cada vez más y más deprisa. La reflexión interna es reemplazada por el reflejo. La reflexión significa
que después de que he experimentado una experiencia, pienso acerca de esa experiencia. En el caso del reflejo, inmediatamente sabes que tienes que hacer algo en determinada situación sin pensar. La tecnología requiere que ya no pensemos acerca de las cosas. Si tú estás conduciendo un coche a 160 kilómetros por hora y tú piensas, tendrás un accidente, todo depende de los reflejos. La única cosa que requiere la tecnología de nosotros es: no pienses acerca de ello, usa tus reflejos. A causa de su eficiencia, la tecnología conduce a más poder, pero también a más riesgos, ya que la eficiencia lo es todo. Todo lo demás es periférico, incluyendo los riesgos. Por tanto, pero en el caso de más poder y más grandes riesgos, la gente misma también tiene que cambiar. Ellos tienen que ser suficientemente independientes para controlar ese poder y quizá no usarlo plenamente. Y también deben intentar evitar riesgos. Así que es necesario que la gente cambie rápidamente para que puedan aplicar la tecnología de un modo adecuado y no simplemente eficiente. Esa es la razón por la que algo debe cambiar. Como dijo el filósofo francés Bergson en 1930, cuando más poder tiene la gente, más fuerza mental hace falta. Tiene que haber algún tipo de refinamiento. Pero si la gente piensa solo en una cosa, es decir, el poder, y se les da control sobre los medios de poder, usarán ese poder tan rápidamente como sea posible, sin ni siquiera pensar acerca de ello. La tecnología no tolerará que se haga ningún juicio de ella, o más bien, los técnicos no tolerarán fácilmente que la gente exprese ningún juicio moral o ético sobre lo que ellos hacen. Pero la expresión de juicios éticos, morales y espirituales es en realidad la más alta libertad de la humanidad. Así que soy despojado de mi más alta libertad. Así que no importa lo que diga acerca de la tecnología y los técnicos, no tiene ninguna importancia para ellos. No los detendrá de lo que sea que están haciendo. Ahora ya han tomado su dirección, están tan condicionados porque un técnico no está libre. Él está condicionado por su educación, por su experiencia y por el objetivo que debe alcanzar. Él no está libre en la ejecución de su tarea. Él hace lo que la tecnología le exige. Esa es la razón por la que creo que la libertad y la tecnología están en contradicción. Las técnicas humanas son creadas desde el momento en que se percibe que la gente es infeliz. La gente que vive en las ciudades, por ejemplo, vive en un entorno completamente muerto. Las ciudades están hechas de ladrillos, cemento, etc. La gente no puede ser feliz en tal entorno, así que sufren problemas psicológicos, principalmente como el resultado de su clima social.
pero también como resultado de la velocidad a la cual están forzados a vivir. Aún así, el hombre está específicamente constituido para vivir en medio de la naturaleza. Así que el hombre se enferma mentalmente y para ese alivio de esas enfermedades psicológicas está la técnica humana del mismo modo que está la técnica médica. Pero la técnica humana tiene que permitir que el hombre viva en un entorno antinatural, como en el caso de un buceador. Los buceadores tienen un traje de buzo y bombonas de oxígeno para sobrevivir en un entorno anormal. La técnica humana funciona del mismo modo. Conozco a mucha gente que le gusta ver los anuncios de televisión porque son tan divertidos. Les aportan relajación y diversión. La gente llega a casa después de un día del trabajo, del cual ellos sacan poca satisfacción y sienten la necesidad de diversión y entretenimiento. La palabra diversión en sí misma ya es muy significativa. Cuando Pascal utiliza la palabra diversión, él quiere decir que la gente que sigue el camino de Dios se desvía de ese camino que los conduce a Dios como resultado de una diversión y del entretenimiento. En lugar de pensar en Dios, ahora se entretienen a ellos mismos. En lugar de pensar acerca de los problemas que ha creado la técnica en nuestro trabajo, queremos entretenernos. Y ese entretenimiento nos es ofrecido por medios técnicos, pero por medios técnicos que derivan de la técnica humana. Como se sabe que la gente se siente de ciertas maneras en ciertas situaciones, por ejemplo, en una situación laboral, a la gente se le ofrece la diversión que debe servir como compensación. La era mediática es también la era de la soledad. Eso es un hecho muy importante. También podemos ver esto en los jóvenes. En 1953 tuvimos los así llamados rebeldes sin causa, estudiantes que se rebelaron en Estocolmo. Esa fue la primera revuelta de los jóvenes rebeldes sin causa. Lo tenían todo, eran felices, vivían en una bonita sociedad, no les faltaba nada. Y de repente, en Año Nuevo, salieron a las calles y lo destruyeron todo. Nadie podía comprenderlo, pero necesitaban algo diferente de consumo y la tecnología. Cuando la gente pierde su motivación para vivir, pueden pasar dos cosas. Una raramente pasa, es que ellos aceptan este hecho. En ese caso desarrollan tendencias suicidas. Generalmente o intentan encontrar refugio en la diversión, ya hemos discutido esto, o se deprimen y empiezan a tragarse medicinas. Así que si la gente se hace consciente de su situación, ellos reaccionan como generalmente sucede en una sociedad occidental. Ellos se deprimen y pierden sus ánimos. Así que ellos no piensan acerca de su situación y simplemente continúan.
Ellos conducen más y más deprisa, no importa dónde, siempre que sea rápido. Actualmente, como consecuencia del mundo técnico, ahora tenemos un mundo en el cual la situación de la humanidad ha cambiado totalmente. Lo que quiero decir es, la humanidad en el mundo técnico está preparada para abandonar su independencia a cambio de todo tipo de facilidades y a cambio de productos de consumo y cierta seguridad. En resumen, a cambio de un paquete de provisiones de bienestar ofrecidas a él por la sociedad. Mientras pensaba acerca de esto, no podía dejar de recordar la historia en la Biblia acerca de Esaú y el caldo de lentejas. Esaú, que está hambriento, está dispuesto a abandonar las bendiciones y las promesas de Dios a cambio de algún caldo de lentejas. Del mismo modo, la gente moderna está dispuesta a abandonar su independencia a cambio de algunas lentejas tecnológicas. La cuestión es simplemente que Esaú hizo un intercambio extremadamente desfavorable y que la persona que abandona su posición de independencia se deja engañar terriblemente también por la sociedad tecnológica. Todo se reduce al hecho de que él abandona su independencia a cambio de un número de mentiras. Él no se da cuenta de que ha sido manipulado en su elección. Es decir, él es modificado internamente por anuncios, por los medios, etc. Y cuando te das cuenta de que el manipulador, el autor de los anuncios de propaganda, es en sí mismo manipulado, entonces tú no puedes señalar al culpable. No es ni el publicista ni el público. Todos somos responsables en la misma medida. Desde el principio he sido fuertemente criticado. En los Estados Unidos, por ejemplo, por presuntamente ser un calvinista, y un calvinista es pesimista, etc. Pero no soy en absoluto un calvinista. Ellos no han comprendido nada de mi teología, pero eso no importa. Lo que sí importa es que el pesimismo en una sociedad como la nuestra puede conducir solo al suicidio. Esta es la razón por la que tienes que ser optimista. Tienes que pasar tus vacaciones en Disneylandia. Entonces tú eres un optimista de verdad, con todo lo que ves allí. Ya no tienes que pensar en ninguna otra cosa. En otras palabras, aquellos que me acusan de pesimismo, lo que me están diciendo de hecho es: tú impides que la gente sean capaces de dormir en paz. Así que deja que todo siga su curso y nunca interfieras. Y ve y duerme en paz y todo acabará bien. Ciertamente no querría que mis palabras fueran demasiado pesimistas e inaccesibles. Me gustaría explicar que la gente todavía un poco, fíjate que digo un poco, todavía tienen necesidades humanas y todavía son capaces de sentir amor y compasión y sentimientos de amistad. La pregunta ahora es si la gente
están dispuestos o no a darse cuenta de que son dominados por la técnica y darse cuenta que la técnica los oprime, los fuerza a tomar ciertas obligaciones y los condiciona. Su libertad empieza cuando ellos se vuelven conscientes de estas cosas. Porque cuando te vuelves consciente de aquello que determina tu vida, consigues el más alto grado de libertad. Tengo que estar seguro de que puedo analizarlo, del mismo modo que puedo analizar una piedra o cualquier otro objeto, de que puedo analizarlo y observarlo desde todos los ángulos. Tan pronto como puedo desmontar este sistema tecnológico completo en sus componentes más pequeños, mi libertad empieza. Pero también sé que al mismo tiempo soy dominado por la técnica. Así que no digo, soy tan fuerte que la técnica no tiene poder sobre mí. Por supuesto que tiene poder sobre mí, lo sé muy bien. El teléfono, por ejemplo, el cual uso todo el tiempo. Estoy continuamente sacando beneficio de la tecnología. Así que nos preguntamos si hay algún sentido en todo esto que merezca la pena ser investigado. Pero esta búsqueda no puede ser una actividad estrictamente intelectual. La búsqueda de sentido implica que tenemos que tener una discusión radical de la vida moderna. Para redescubrir un sentido, tenemos que discutir todo lo que no tiene sentido. Estamos rodeados de objetos que son en verdad eficientes, pero que no tienen sentido en absoluto. Una pieza de arte, por otra parte, tiene sentido en varios modos, o evoca en mí un sentimiento o una emoción, y de aquí mi vida adquiere sentido. Esto no es el caso con un producto técnico. Y por otra parte, tenemos la obligación de redescubrir ciertas verdades fundamentales, las cuales han desaparecido por razón de la tecnología. Podemos llamar a estas verdades valores importantes, valores reales, los cuales aseguran que la gente experimente su vida como teniendo sentido. En otras palabras, a partir del momento en que pienso que la situación es realmente peligrosa, que ya no puedo apañármelas más por medios puramente tecnológicos, entonces tengo que emplear todas mis capacidades humanas e intelectuales y todas mis relaciones con los demás para crear un contraequilibrio. Esto significa que cuando pienso que una amenaza se cierne, y que los desarrollos amenazan a conducir a un destino a la humanidad, como he escrito al respecto del desarrollo de la técnica, y yo, como miembro de la humanidad, tengo que resistir, tengo que negarme a aceptar ese destino. Y en ese momento acabamos haciendo lo que la humanidad siempre ha hecho, en el momento en que el destino amenaza. Solo piensa en todas esas tragedias griegas en las cuales la humanidad planta cara al destino y dice,
No, quiero que la humanidad sobreviva y quiero que la libertad sobreviva. En tal momento tienes que continuar albergando esperanza, pero no la esperanza de que conseguirás una victoria rápida, e incluso menos la esperanza de que afrontaremos un combate fácil. Tenemos que estar convencidos de que seguiremos adelante satisfaciendo nuestro papel como humanos. De hecho, no es una situación insuperable. No hay un destino que no se pueda superar. Sencillamente tienes que tener razones válidas para unirte al combate. Necesitas una fuerte convicción. Necesitas realmente querer que el hombre permanezca definitivamente hombre. Esta lucha contra la fatalidad de la tecnología ha sido emprendida por nosotros por medio de pequeñas acciones. Tenemos que continuar con pequeños grupos de gente que se conocen entre ellos. No será una gran masa de gente o grandes uniones o grandes partidos políticos los que conseguirán detener este desarrollo. Lo que acabamos de decir no suena verdaderamente eficiente, por supuesto. Cuando nos oponemos a cosas que son demasiado eficientes, no tenemos que intentar ser incluso más eficientes, porque eso no acabará siendo el modo más eficiente. Pero tenemos que continuar albergando la esperanza de que la humanidad prevalecerá y continuará pasando verdades de generación en generación.